Noticias y nos hemos conectado para hablar de un tema que ha generado polémica en el país. Como ustedes saben, y a lo largo del día hemos venido hablando aquí en Semana TV sobre la creación de una bancada provida que se ha denominado de esta manera, en donde aseguran que el aborto y la eutanasia no son una opción y que la vida hay que protegerla. Esto, por supuesto, ha generado reacciones desde todos los sectores, a favor y en contra, por supuesto, porque se ha abierto nuevamente el debate sobre estos temas que de por sí son bastante álgidos en nuestro país. Así que de inmediato vamos a saludar a nuestros dos invitados que por supuesto tienen opiniones totalmente diferentes frente a estos temas de los que les hemos estado hablando. Representante Catherine Miranda, bienvenida a Semana Noticias. Está en silencio, representante. Ya. Diego, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo en este momento y al senador John Milton. Y justamente, senador John Milton Rodríguez, él es uno de los autores de estas iniciativas que van a empezar a hacer tránsito en el Congreso y el líder de esta bancada provida. Senador, bienvenido. Diego, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y de manera muy cordial también a la representante Catherine Miranda. Bueno, senador John Milton, entremos en materia porque quiero preguntarle inmediatamente justamente por esa postura que tienen ustedes en donde aseguran que el aborto y la eutanasia no son una opción. Eso ha prendido el debate en nuestro país porque muchas mujeres han dicho, bueno, y cuando se viola a una niña, se viola a una mujer, ¿cómo así que no pueden abortar a pesar de que puedan ser alguna de las tres causales de la Corte Constitucional? Bueno, la bancada provida lo que está diciendo es que no son la única opción y que hay personas, hay familias, hay mujeres que están buscando una opción provida para esas instancias. De tal manera que la bancada provida es un escenario democrático, obviamente se escucharán todas las posturas, se harán los debates, se escuchará a la ciudadanía, las investigaciones, los distintos temas que tengan que ver con esas situaciones que viven las familias, que viven las mujeres, que viven los hombres, que viven los niños y que viven obviamente las complicaciones que tenemos hoy en día frente a la salud pública en Colombia. Sí, representante Catherine, ¿qué opina usted sobre la creación de esta bancada provida, como se ha denominado? No, el problema no es la creación de la bancada. Creo que en el Congreso de la República tenemos opciones y se ha hecho a lo largo de la historia de crear bancadas que defiendan uno u otro punto de vista. Aquí el grave problema y con el cual no estamos de acuerdo una parte importante del Congreso es en la creación de una comisión legal que busque un poco, para decirlo de manera suave, limitar los derechos ya adquiridos frente a la eutanasia o frente a la interrupción voluntaria del embarazo, ya que una comisión legal modifica la estructura del Congreso de la República, por un lado; dos, aumenta la burocracia; y tres, implica necesariamente que de ella hagan partícipe miembros de absolutamente todos los partidos que hoy en día tienen asiento en el Congreso de la República. Con una comisión legal que, como es el caso, tiene una postura claramente definida, no es una comisión como la que vemos tradicionalmente, como la de acusaciones, como la legal de cuentas a la que yo pertenezco, o comisiones por el estilo, que no tienen posturas definidas, sino que manejan un tema general. Pues claramente es una comisión ya absolutamente sesgada, dirigida a violar los derechos ya adquiridos de nosotros las mujeres. Por eso yo estoy en total desacuerdo con la comisión legal, pero estoy absolutamente de acuerdo con que el senador John Milton y otro grupo de congresistas hagan una bancada que defiendan las posturas que claramente yo no comparto. Senadora John Milton, precisamente frente a lo que dice la representante, ¿esto va a propiciar más burocracia como tal en el Congreso, o usted cómo analiza lo que ha dicho la congresista? No, en absoluto. Ya, digamos, la comisión legal lo que haría es utilizar la infraestructura que ya existe en el Congreso de la República. Nosotros somos muy claros en el sentido de que la Secretaría Técnica se haría, obviamente, por parte de los mismos integrantes de la comisión. Es una comisión que su prioridad no es generar un solo cargo burocrático en el Congreso,
es crear un escenario para el debate, el análisis, la investigación, y son bienvenidos todos los partidos para hacer esos análisis. Hay unas opciones, obviamente hay ciudadanos que se identifican con la opción provida, entendemos que hay otros ciudadanos que se identifican con la opción aborto, pero hay que abrir el escenario para poder escuchar las diferentes posturas. Nosotros queremos hacer un trabajo a la luz de la Constitución, a la luz de la ley, a la luz de la ciencia, que sean temas realmente debatidos en profundidad y que nos permitan a nosotros, obviamente, avanzar en ese proceso. Y para nada violenta los derechos de las mujeres o los derechos de las personas, no, porque es un escenario democrático de análisis, de evaluación, y los proyectos de ley obviamente se pondrán a discusión por parte de todos los partidos, es decir, porque los proyectos de ley no se van a debatir dentro de la comisión, serán analizados y evaluados y audiencias públicas, pero ya el análisis de los proyectos de ley tendrá que hacer su trámite a través de las comisiones constitucionales donde participan todos los partidos y obviamente se entrará al debate que corresponda. Sí, representante, ¿estaba levantando la mano para responderle al Senado? Sí, efectivamente. Creo que el crear una comisión de este tipo, hemos leído el comunicado que sacó el senador John Milton a propósito de la creación pues del proyecto de ley que busca crear esta comisión legal, es claramente sesgado, entonces rompe un poco la institucionalidad del Congreso a mi modo de ver, y adicionalmente coloca al Congreso de la República con una comisión legal, con una postura definida. Esto no solamente atenta contra los derechos ya adquiridos de nosotras las mujeres y de las personas en general que quieren acceder, por ejemplo, a la eutanasia, a morir dignamente, sino que adicionalmente creo que daña profundamente el espíritu democrático y el espíritu imparcial que debe tener una institución como el Congreso de la República. Creo que es absolutamente grave. Adicionalmente no veo la intención porque la bancada que ellos llaman Provida ya actualmente tiene la oportunidad de reunirse, tiene la oportunidad de discutir proyectos, de invitar expertos que ellos consideren, y una comisión legal, claro que generaría burocracia. Absolutamente todas las comisiones legales en el Congreso de la República generan una burocracia mínima de 1.200 millones de pesos, hablando desde la Comisión Afro, desde la Comisión de la Mujer, mínimo son 1.200 millones de pesos anuales. Creo que en plena pandemia, yo sí llamo al Congreso de la República a que de verdad pongamos temas de fondo que de verdad ayuden a mitigar los efectos de la pandemia. Nosotras las mujeres somos las más afectadas, el desempleo le ha pegado muchísimo más duro a las mujeres, las cabezas de familia. Entonces creo que lo que le decía la otra vez a veces que hay muchas, claramente es un capricho, estás faltando la verdad. Es un capricho claramente de un sector religioso extremo del Congreso. Es que están diciendo demasiadas inexactitudes y mentiras pues que no permiten que la opinión pública conozca la verdad. Es muy delicado que la representante se base simplemente en un comunicado de prensa donde seguramente hay diferentes resúmenes y cosas, pero es importante conocer el proyecto de ley que ya fue radicado. Y el proyecto de ley que ya fue radicado, no un comunicado de prensa. Un comunicado de prensa obviamente son 3-4 párrafos máximo para resumir todo un proyecto de ley que está debidamente documentado, sustentado constitucionalmente y legalmente. Y en ese proyecto de ley claramente se evidencia que no hay burocracia, eso es mentira, no hay burocracia, no hay esos presupuestos. Todas las comisiones actualmente tienen burocracia. Las comisiones legales, las 7 que están constituidas actualmente tienen burocracia. No me interrumpas porque no me interrumpas, déjame yo termino. Entonces, el proyecto de ley claramente no genera burocracia, eso no es cierto. Igualmente hay que decir que en ningún momento la Comisión Legal le va a imponer nada a nadie. La Comisión Legal es un escenario democrático donde todos pueden participar y los proyectos de ley se estudiarán en las comisiones constitucionales y en las plenarias de las corporaciones que correspondan. De tal manera que no hay ninguna violación de ningún derecho, no se le quita la participación absolutamente a nadie, simplemente es un escenario democrático de análisis que hoy no tiene precisamente el Congreso de la República. ¿Cuántas cosas no ha hecho la Corte Constitucional precisamente por ausencia de una comisión legal provida que pueda debatir abiertamente los temas que la Corte Constitucional ha encontrado carencia de discusión y debate precisamente en el Congreso de la República? Estamos respondiendo también
a una serie de solicitudes que la Corte Constitucional ha hecho para que el Congreso estudie los temas a fondo. Y eso es lo que vamos a hacer, obviamente, y reitero, habrán personas que siguen con sus posturas pro aborto, hay otras personas como nosotros que defendemos las posturas pro vida. Consideramos igualmente que en el tema, por ejemplo, de los casos graves, brindarle un espacio para que el Estado de manera garante le restituya derechos a mujeres que están pasando por momentos muy difíciles como una violación, donde se le garantice la restitución de derechos de educación, de estudio, trabajo, por el contrario no viola los derechos, los fortalece como está en el proyecto de ley, los afirma como está en el artículo 11 y el artículo 43 de la Constitución, pero además de eso, en el tema, por ejemplo, de la eutanasia, también brinda una exigencia al Estado para que fortalezca el sistema de atención paliativa para enfermedades graves y enfermos terminales. Entonces, senador, lo que estamos haciendo es fortalecer los derechos tanto de las mujeres como de los hombres y de todo el mundo. Aquí se fortalecen los derechos. La Comisión Legal fortalece los derechos en Colombia, que es algo muy, muy importante, y damos la bienvenida al debate a la luz de la Constitución y a la luz de la ciencia. Estamos abiertos al debate y eso es lo que tenemos que hacer. Debatir, no tengamos temor al debate. Creo que son necesarios los escenarios para que lo hagamos. Adelante, representante. No, digamos, esto es claramente sesgado y a mí sí me parece una burla con la institucionalidad, con la ciudadanía, porque hace claramente este grupo de fanáticos religiosos se ha no, respete, Caterine, respete, Caterine, no, respete, Caterine. Caterine, respete, no, pero no hay respete porque a uno no se lo va a permitir. No le voy a permitir el respeto. No te permito el respeto. Nunca más te permitiré que faltes al respeto a las personas. No le faltes el respeto a la gente. Usted no utiliza adjetivos. Utilice argumentos, déle altura al debate. Los argumentos son de altura para el debate. Cuando usted utiliza adjetivos, le resta valor al debate. No le rebaje el debate. ¿Para qué descalifica a la gente? Usted cuando se descalifica a la gente utiliza... No, respete. No utilice los adjetivos, no utilice adjetivos. No diga argumentos, no utilice argumentos, pero no utilice adjetivos porque usted respeta a las personas. No, respete a las personas, respete a los periodistas. Bueno, senador y representante, porque es que si hablan los dos al tiempo, no, nuestros televidentes no los pueden escuchar si hablan al tiempo. ¿Me dejan hablar? Pero sin faltar respeto, Caterine, por favor. Yo no le estoy faltando al respeto, claramente. Hay una visión sesgada. Estás discriminando. Si usted no me deja hablar, yo prefiero terminar acá el debate, porque a mí me parece inaceptable. Hay una visión claramente sesgada, porque la Comisión Legal parte de un nombre en el cual ustedes se autodenominan provida, donde tienen unos claros postulados, donde históricamente han atentado contra los derechos ya adquiridos frente a la interrupción voluntaria del embarazo y frente a la eutanasia, a mi modo de ver y a modo de ver de muchas colombianas. Por eso les digo eso. Yo no le estoy ofendiendo a ustedes. O sea, decir que usted es un pastor cristiano y decir que usted está utilizando el lobby cristiano y el lobby religioso para atentar contra los derechos ya adquiridos de nosotras las mujeres es la realidad, es mi punto de vista, el cual es absolutamente respetable. Si a usted le parece una ofensa decirle que usted pertenece a un sector religioso no dijiste estos fanáticos religiosos, no, dijiste fanáticos religiosos, no, tranquila, fanáticos religiosos nos dijiste ahora, esto es falta de respeto. Pero no entiendo por qué. No, yo no los estoy respetando. Claro, está grabado. Dijiste estos fanáticos religiosos, ojo con eso. Para mí ustedes, muchos, y no solamente usted, senador. No tienes por qué ofender las personas, no tienes que hacerlo. En nombre de Dios, vulnerando los derechos adquiridos por las mujeres. Hablemos de argumentos yo considero, senador, constitucionales, científicos. Esta cuestión es de argumentos, pero ustedes no pueden venir a querer... Mira, el proyecto de ley no tiene lo que tú dices. Una comisión legal en el Congreso de la República con un nombre en el que ustedes se autodenominan provida, un nombre claramente relacionado con una postura política y religiosa que para mi modo de ver es fanática, y vengan a tratar de meter esa comisión en una institución, en una estructura en el Congreso. Pero, eso es lo que no es adecuado, eso es lo que es irrespetuoso y mentiroso con la ciudadanía. A ver, para organizar un poquito el debate, senador, ya la representante Miranda expuso sus argumentos, ella cree que hay un sesgo y ha dicho, por supuesto, que ustedes le estarían intentando quitar los derechos que ya las mujeres han logrado ganar. ¿Qué responde usted a esto, senador? Que el proyecto de ley no tiene lo que ella dice. El proyecto de ley lo que establece es, a la luz del artículo 2 de la Constitución, del artículo 11,
del artículo 43, que no son artículos religiosos, que no son elementos de fanatismo religioso, son elementos constitucionales, se establece la Comisión Legal Provida. El sustento del proyecto de ley es la Constitución. En ningún momento el proyecto de ley incluye elementos religiosos, no se hace referencia a ningún libro sagrado, no hace referencia a ningún texto religioso tampoco. Entonces, eso es lo que hay que aclarar a la ciudadanía. Es un proyecto de ley que se hace acorde a la Constitución, un escenario democrático para que puedan participar la ciudadanía y se puedan escuchar opciones distintas también al aborto, opciones distintas a la eutanasia, basados en la Constitución y también en el estudio científico. Nosotros en eso tenemos las posibilidades de escuchar a la ciudadanía, de escuchar a todas las vertientes de la democracia colombiana. Pero además de eso, recuerden, los proyectos de ley siempre se estudiarán en las comisiones constitucionales, es decir, ahí tiene también todo el espacio y la garantía, nunca habrá violación de derechos, porque habrá siempre el estudio a la luz de las comisiones constitucionales, o sea que tampoco es cierto que sea violatorio de derechos o que restrinja el derecho de ninguna persona de ninguna forma. Es un espacio muy importante que le va a ayudar a tener elementos de estudio a la ciudadanía, elementos constitucionales al legislativo, y que garantizará el fortalecimiento de derechos para las mujeres, para los hombres, para las familias, fortalecimiento de derechos para todos los ciudadanos colombianos. Creo que es un escenario muy importante y muy propicio para este momento y reitero, no crea ningún tipo de burocracia para el desarrollo de la comisión legal que tiene que ver con el estudio de proyectos COVID. Bueno, la pregunta en este momento es para la representante Catherine Miranda. ¿Cuál es la postura suya frente al aborto y sobre todo para quienes dicen que prohibirlo de tajo es quitarle los derechos a las mujeres por las causales que ha ordenado y que están explícitas en la Corte Constitucional? Sí, digamos ya, yo siento que acá la discusión frente a un aborto o no aborto es una discusión absolutamente innecesaria. Hoy en día el aborto se practica de manera legal o ilegal y trabas que coloquen algunas personas no desincentivan a las mujeres a abortar. El aborto es una realidad en Colombia. Estamos hablando que no hay cifras oficiales, pero se cree que alrededor de 400.000 mujeres abortan anualmente. Yo creo que acá la discusión que hay que realmente colocar sobre la mesa es si es aborto, digamos, de una manera segura o de una manera insegura. Actualmente se están muriendo al mes en Colombia 7 mujeres mensualmente por prácticas mal de aborto. Entonces, seguir en este tipo de discusiones lo que nos está haciendo es estigmatizar a la mujer que quiere abortar. Hay muchísimos casos de mujeres que han sido víctimas de violaciones, víctimas de abusos y han querido abortar. ¿Saben por qué no lo hacen de manera legal? Por personas como muchos congresistas, no voy a decir nombres, pero como muchos congresistas, muchos colectivos que estigmatizan a la mujer por querer abortar, aún en los 3 casos que estipula la Corte Constitucional. Acá la apuesta, y yo siento que seguir discutiendo entre aborto o no aborto, no es que el aborto existe, es una realidad y nosotros no podemos esconder el sol con un dedo, ni por más que tratamos acá 3, 4 horas y nos le damos 100 veces que es pecado abortar, pues las mujeres van a seguir abortando y eso tenemos que entenderlo en el país y lo que tenemos que es promover que si la mujer en última opción, porque siempre he dicho yo soy mamá, pero en última opción llega a tomar la decisión de abortar, lo haga de manera segura y que no solamente tenga seguridad al momento de practicarse el aborto, sino un acompañamiento jurídico y un acompañamiento psicológico, algo que hoy en día no tenemos. Entonces, la apuesta realmente es que en Colombia nosotras las mujeres tengamos la posibilidad de tener hijos deseados. Yo tengo una niña de 5 años, la cual luché para tener, hoy la tengo, es mi hija, pero es una niña deseada. Y la idea es que acá no es que le toque a las personas tener hijos, no es porque no tuvieron la posibilidad de abortar, o porque las obligaron, o porque las estigmatizaron cuando tenían la idea en la cabeza de hacerlo.
Yo siento que tenemos que avanzar en la protección de las mujeres. Ya el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo hoy en día es una realidad, a pesar de que el año pasado vimos un sector político y religioso que trató de quitarnos este derecho. Por fortuna la Corte ratificó este derecho en las 3 causales. Lastimosamente ahora quieren ir por la eutanasia, y yo lo que sí considero es que nosotros no podemos revictimizar a una persona, a una mujer que por lo menos que fue violada, y monetizar la situación, o sea, burlarse de que adicionalmente de que fue violada le van a decir tenga el hijo y le vamos a dar un mínimo vital. Es que el mínimo vital lo tienen que tener todos los colombianos independientemente de. Entonces, a mí el tema de monetizar el dolor de una mujer ya violada me parece absolutamente desgarrador. Y así el pastor John Milton diga que nosotros somos unos neocomunistas o nos llame no sé qué otras cosas, yo siento que acá lo que tenemos que brindar es una ruta segura de sexualidad, donde efectivamente la mujer sepa, conozca todas las opciones que puede llegar a tener antes de abortar. Y yo no estoy de acuerdo con el aborto como método anticonceptivo, no, claramente no, pero sí creo que tiene que ser una opción y tiene que ser el último camino en una ruta segura donde haya educación, donde haya prevención, donde toquemos el tema, por favor, toquemos el tema en los colegios, en las universidades, pero lastimosamente recordemos los capítulos de las cartillas cuando se trató de hacer una educación sexual, donde hay lugares donde las mujeres no saben qué es colocarse una toalla higiénica, no saben cómo es colocarse un tampón, no saben cómo es un condón. Adicionalmente, cuando uno ve todo el tema de los métodos anticonceptivos van dirigidos exclusivamente a las mujeres. Diego. Estamos en un país absolutamente machista, y a mí sí me preocupa este tipo de iniciativas que uno las ve jocosas y luego se retiran y dicen no, que es que no es así, es que sí queremos que vayan todos, o como lo que salió en el proyecto de ley de una de las integrantes de la bancada Provida, la doctora María Rosario Guerra, que decía que se tenía que pedir permiso a los hombres para cuando se quisiera abortar en las 3 causales. No, es una cosa que salió. Dijo que no lo había presentado, dijo que aún no lo había presentado, pero era un proyecto que se quería presentar. Claro, se corrieron al ver la presión mediática, por fortuna, pero a ese tipo de cosas es que nosotros nos tenemos que oponer, porque acá no es posible que a una mujer la violentan y la Congreso la va a revictimizar queriendo que la mujer le pida permiso para poder abortar. Es algo ilógico. Sí, senador, por favor, para cerrar, respóndale a la representante. Bueno, pues más que responderle a la representante es hablarle las verdades a la opinión pública. Número 1, la Comisión Legal Provida promueve fundamentalmente también la educación. La educación en Colombia en esa parte ha sido muy débil. Los niños, los jóvenes, las personas no saben qué es un aborto, no saben lo que implica un aborto. Imagínese usted cómo va a ser un capricho pretender salvar la vida de un bebé. Juanse, el caso de Juan Sebastián, acabaron con su vida a los 8 meses de gestación. Qué pesar. Y las personas, digamos, se parten la espalda defendiendo las aletas de un tiburón, que es válido, defendiendo la vida de los animales, que es muy válido, pero más válido todavía es defender la vida de un ser humano. Científicamente está demostrado que existe vida desde la misma concepción. Aquí estamos hablando de temas científicos. Los temas ideológicos son delicados. El neocomunismo sí mueve eso. El neocomunismo, ¿qué es lo que mueve? Mueve una serie de ideas para reemplazar la ciencia. Y son temas que obviamente son delicados. No sé si Catherine sea neocomunista o no, ya es un tema que ella sabrá qué es. Usted me dijo mi neocomunista ayer en la W. No te dijo neocomunista, te dije que era neocomunismo que está manejando esas ideologías. Tú lo tomaste personal y bueno, ¿quién te quita eso de tu cabeza? Puedes ver la grabación y te darás cuenta que hablé fue de neocomunismo como lo estoy hablando ahora. ¿Qué es que maneja el neocomunismo, Diego, hoy en día? Una desconstrucción del lenguaje, un reemplazo de la ciencia por ideas, un reemplazo de la ciencia por deseos, y es lo que ha venido pasando. Entonces la ciencia demuestra que hay vida de la misma gestación y que igualmente se requiere educar en eso a nuestros niños y a nuestros jóvenes, con términos científicos, términos constitucionales, términos veraces, médicos, que muestren cómo es un aborto de horrible, cómo se hace un aborto,
¿Qué pasa al interior del vientre materno? ¿Qué pasa como consumen el aborto el cerebro y el cuerpito ya formado de un bebé? ¿Cómo lo extraen? Es horrible. Otra cosa que vamos a debatir allí, que es un tema que tenemos que abordar con toda la documentación correspondiente, el negocio del aborto. El negocio del aborto, Diego, es increíble. ¿Cuánto vale un aborto? ¿Cuánto dinero pagan por un aborto? El negocio de los tejidos humanos derivados de un aborto. Entonces, son temas de debates que no se están dando y la Comisión Legal Provida va a generar esos debates para generar sobre todo conciencia, no imposición, conciencia en la ciudadanía, conciencia entre todos nosotros a través de esos debates. Mire este concepto del neocomunismo. Digo, no me interrumpas, que yo creo que a Catherine tiene un suficiente tiempo y está bien, pero permíteme a ilustrar este tema. Como te digo, no quiero de ninguna manera negarle esta información tan importante a la ciudadanía. Mire lo que maneja el neocomunismo. El neocomunismo habla de los hijos deseados y los hijos no deseados. Tal vez Catherine no sabe eso. Te va a obsequiar un libro, Catherine, y lo digo con respeto y lo digo con profesionalismo, para que te des cuenta de lo que está manejando el neocomunismo, y tal vez lo estás manejando y no te has dado cuenta de eso. El neocomunismo, ¿qué hace, Catherine? Hace una segregación de las personas. Pone una segregación entre, por ejemplo, en el caso de los hijos, entre hijos deseados e hijos no deseados. Ocurre que muchos colombianos es el fruto de un embarazo no deseado. De un embarazo no deseado. Muchos hijos son embarazos no deseados. Entonces vamos a decir bajo esa tónica que como los hijos no son deseados, entonces la solución es abortar. Porque hablamos sinceramente, Catherine, el año pasado, con este tema de la Corte Constitucional, lo que se pretendía era despenalizar completamente el aborto. El artículo 112 del Código Penal nos habla, de 122 del Código Penal nos habla del aborto como un delito. Entonces, había un pretendido, inclusive tú recuerdas que la ponencia del magistrado indicaba la despenalización total del aborto en Colombia. Lo que hizo la Corte fue negar esa ponencia y decir, no, se queda como está hasta ahora según la sentencia C355 del 2006. Porque es que el aborto no puede ser tomado como un método anticonceptivo, que es lo que muchos pretenden. Es decir, como el hijo no es deseado, venga, abortemos y que sea legal. O sea, esa es la que están manejando muchas personas en ese concepto neocomunista que yo creo que muchos no saben, ¿sabes, Diego? Muchos no saben eso. Y por eso es importante darle el debate. Eso es mentira, senador, no, porque usted sabe, senador, que la Corte se volvió a pronunciar el año pasado frente al tema del aborto. No fue porque un magistrado quiso despenalizar completamente el aborto, senador, fue porque ustedes, esa bancada que se hace llamar Provida, quisieron nuevamente penalizar el aborto en todas las causales. Catherine, esa fue la demanda que ustedes pusieron y el magistrado dijo, ok, no, que lo que hay que hacer es despenalizar. La desafío con base en argumentos en su bancada. Bueno, senador y representante, Diego, este debate tendrá que continuar porque es que ya tenemos al siguiente invitado. Sí, pero muy rápido para terminar. Diego, nosotros, Catherine, espérate. Permíteme 30 segunditos. 30, pero es que acabaste de decir algo que no es verdad.